bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Hemos venido a darte toda la gloria, porque solo tú la mereces. Que en este tiempo el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder. Quebranta toda obra de la oscuridad, todo temor, toda inseguridad, toda incredulidad, en el nombre de Jesús el Cristo, y que podamos estar experimentando la verdadera paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, danos la fuerza, el poder, la sanidad, para que podamos levantarnos como tus testigos y a través de nuestras vidas las siguientes generaciones puedan estar escuchando el Evangelio. Todas las personas enfermas puedan recibir sanidad y que nos utilices como testigos para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y vamos a mirar en este día la palabra eterna del Señor que Él mismo va a cumplir en nuestras vidas. La encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En estos días, desgraciadamente, muchas personas están cayendo en el suicidio. Aquí en Corea del Sur, desgraciadamente, es el país con mayor índice de suicidios. No solo los adultos, sino también últimamente muchos jóvenes, adolescentes. Pero es un problema globalizado. Desgraciadamente, en todo el mundo se han incrementado de manera sustancial el índice del suicidio. Y nosotros, como doctores espirituales que Dios nos ha llamado en esta era, tenemos que estar ciertamente preparados para poder dar la verdadera respuesta. Por supuesto, a través del Evangelio, porque Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Hay gente que conocemos, incluso de nuestras familias, que a veces puede estar pasando un tiempo de gran depresión, ansiedad, dificultad, y pueden tener incluso esos pensamientos de suicidio. Y igual no sabemos cómo realmente ayudarles. Por eso, que a través de la palabra podamos tener una dirección clara de parte del Señor. Recuerdo serán ya casi 10 años, a mí siempre me gusta levantarme temprano e irme a caminar. Y caminando, pues medito la palabra, oro, y la verdad que es una bendición, es un tiempo feliz, una manera de gran bendición para empezar el día. Y estaba caminando por un lugar muy bonito que había en el lugar cerca de donde vivía, que era un río, y tenía un camino en la ribera del río donde se podía estar caminando, yendo en bicicleta, era un camino preparado. Entonces estaba allí caminando y de repente escuché un ruido muy extraño, muy fuerte. Y entonces miré y de repente hubo gente que empezó a gritar y se acercó. Y se había lanzado desde un piso muy alto, el 15, una joven, una adolescente, se había lanzado. Y por supuesto había fallecido, se había suicidado. Entonces la verdad que fue un impacto. Cómo esa chica joven que tiene toda la vida por delante, cómo podía haber llegado a esa situación, ¿verdad? Todo el futuro por delante, era una joven, una adolescente, y tomó esa decisión de quitarse la vida. Por supuesto, eso no fue de repente, no fue un día que se sentía mal y
tomó esa decisión, ¿verdad? No, no es así. Eso lleva un proceso, un tiempo, donde esa persona llega, desgraciadamente, a cometer ese suicidio, que por supuesto no es la voluntad de Dios. Aquí en Corea, por ejemplo, se les exige muchísimo a los niños, a los jóvenes. El tema de los estudios es un nivel muy alto, hay mucha competencia y los presionan grandemente desde que van a primaria. Desde que van a primaria entran y aparte del colegio salen y van a las academias. Es decir, se pasan no solo por la mañana, toda la tarde estudiando en academias, nada más con apenas 6 años. ¿Por qué? Porque todos los padres anhelan que sus hijos tengan muy buenos estudios para poder estar entrando en las mejores universidades, porque de esa manera es la única manera de poder tener un buen empleo, un buen trabajo aquí en Corea, porque hay un gran nivel. Entonces, pues presionan muchísimo a los niños, constantemente, y están continuamente con ese estrés de los estudios, y si luego no funcionan los estudios, pues ya llega un momento que se sienten tan mal, ven que no pueden alcanzar, que no pueden hacer nada, y muchos de ellos, desgraciadamente, llegan a tomar esa decisión, se suicidan. Por eso es realmente, es un engaño por supuesto de Satanás, pero por supuesto la gente separada de Dios no conoce realmente, no se da cuenta por qué la gente llega a tomar esa decisión. Entonces hay algo que tenemos que estar conociendo para poder ayudarles, por supuesto. Muchas personas que llegan a tener esos pensamientos es porque tienen heridas, tienen grandes heridas, quizás desde pequeños, heridas en su corazón. Por eso tienen problemas en su corazón, en su pensamiento y en su espíritu. Hay una persona que estamos ayudando justamente en este tiempo, y esta persona también ha intentado suicidarse y está en un estado, la verdad, muy fuerte, muy difícil. Sus familiares, que no son creyentes, ya no saben qué hacer con ella, no tienen solución, no saben cómo ayudarle, están en un estado crítico. Y esta joven, conociendo su vida, pues sus padres son élites. Ellos estudiaron, tienen un nivel muy alto de estudios, tenían un empleo muy importante, mucha economía, y en casa tenían muchos problemas. Entonces ella pues contaba que desde pequeña sus padres siempre se estaban peleando, pero algo fuerte, era continuo. Y por supuesto eso afecta a los niños. Además, ella tiene un hermano, es decir, tenían un hijo y una hija. Pero al hijo lo trataban muchísimo mejor, porque era el hijo, era el futuro heredero, ¿no? Y todo el estrés de la madre, dice, lo pagaba con su hija, porque siempre cuidaba mejor al hijo. Y por supuesto eso produjo heridas, ¿verdad? Heridas de que esas personas pues se empiezan a pensar que no tienen ningún valor, que no valen nada, son despreciados. Por eso cuando ya eran adolescentes, esta muchacha ya evidenciaba problemas, le costaba relacionarse, no podía relacionarse con las personas, era muy tímida, introvertida, pero un nivel alto, y le costaba tener relación. Todo eso es por las heridas. Ahí empieza, ¿verdad?, a trabajar. Y también la gente, llega un momento que esas heridas producen que estén siempre desanimados. Y esta joven pues ya tiene edad, no se ha casado, tiene problema de sobrepeso, de ansiedad, y está constantemente desanimada. Es así. Piensan que realmente no vale nada, su vida no tiene ningún valor. Y por supuesto, eso es un engaño de Satanás, porque somos muy valiosos para Dios. Pero en ese estado, la gente está constantemente desanimada, caen en estrés, en depresión profunda, y llega un momento, pues, que empiezan a venir esos pensamientos.
ellos están en un estado de confusión y piensan que todos le tratan mal. Esta joven precisamente tiene ese problema. Ella dice que hay una amiga de la infancia, han pasado muchísimos años, que la persigue y que esa amiga de la infancia dice tiene un novio policía que también está esperando cuando sale de casa para molestarla y piensa que todo el mundo le trata mal, todo el mundo habla, sus padres intentan ayudarle a su manera, por supuesto, pero ella siempre que le hablamos con ella, que si mi padre, que si mi madre hacen esto mal, todos piensan que le tratan mal y constantemente sus tíos también le quieren ayudar, se tiran 3 horas hablando con ella, animándola y al momento le dice a otra persona que su tío, porque ha estado 3 horas hablando con él, le trata mal. O sea, están en una confusión perpetua, pensando que la gente intenta molestarle continuamente. Es ese estado. Hay otros que simplemente pueden tener ese pensamiento de suicidio porque están sin ninguna ilusión, sin ningún deseo en su vida, engañados totalmente y quieren descubrir algo. Bueno, ¿y qué habrá después de la muerte, no? Por eso muchos jóvenes, desgraciadamente, también a través de Internet, pues hacen actos de suicidio en grupo. Eso está ocurriendo, desgraciadamente. Y por supuesto, sectas que piensan o son engañados a través de ese líder que dice que, bueno, si se suicidan van a ir a otro lugar mejor o van a conquistar no sé qué. Muchísimos casos también hay de suicidio de ese tipo, ¿verdad? Pero ciertamente tenemos que estar conociendo esa realidad para poder dar verdadera respuesta. Porque realmente el verdadero problema es espiritual, es un problema escondido. Y es un problema que no es de repente, como he dicho, eso lleva mucho tiempo. Por eso el comienzo de ese pensamiento de suicidio, por supuesto, cuando el hombre fue creado no tenía ningún pensamiento de suicidio. Él era feliz a la manera de Dios, estando con Dios, y él disfrutaba en gran manera teniendo relación con Dios. Pero al quedar separado, en Génesis 3, ahí todo cambió. Y el ser humano empezó a ser controlado por Satanás. Por eso el mismo Señor Jesús dice en Juan 8:44 a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dios habla claramente en Números 20, versículo 13, no matarás. Y ese no matar no significa que no matemos a otras personas, por supuesto, tampoco tenemos que estar matándonos a nosotros mismos, porque la vida es un regalo que Dios nos ha dado y solo Él, que es nuestro creador, tiene el derecho, la autoridad de dar la vida y de quitarla. Por eso Él habla claramente, no matarás. Pero Satanás siempre, él es el engañador, el mentiroso, padre de mentira, él siempre quiere que desobedezcamos a Dios. Por eso realmente las personas separadas de Dios están en ese estado que Satanás controla sus vidas y hace que estén viviendo totalmente en el yo, haciendo lo que ellos quieren, lo que ellos piensan, haciendo sus deseos, buscando sus deseos materiales, carnales, buscando éxito humano, posición, fama, poder. Ese es el camino, ¿verdad? Que este Satanás comienza a trabajar en las vidas separadas de Dios. Por supuesto, la gente se frustra. ¿Por qué? Porque para conseguir cosas materiales se esfuerza, algunos engañan, roban, incluso matan, pero aunque consiguen cosas materiales, todavía quieren más. Eso es un pozo sin fondo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos realmente están buscando, necesitan otra cosa, pero piensan, engañados por Satanás, que es lo material, y es imposible que lo material pueda saciarles nunca. Por eso, cada vez se sienten frustrados, fracasados, y también, aunque tengan poder humano, fama, muchos famosos, músicos, cantantes, desgraciadamente se han suicidado. ¿Por qué? Si estaban en la cúspide de la fama, eran famosos, todo el mundo
escuchaba su música, sus canciones, tenía un montón de seguidores, pero se suicidaron. ¿Por qué es? Porque realmente eso no nos da la verdadera respuesta. Es más, todavía hace que la gente sufra más, tenga más estrés, más preocupación. Ese es el comienzo y solo la palabra de Dios lo está mostrando. Es un problema espiritual. El problema fundamental que no se ve escondido es un problema fundamental. Por eso muchos de ellos están escuchando voces. Mucha gente que ha intentado suicidarse, pues escucha voces. Tírate, haz esto. Esta joven en concreto, ella dice que su amiga, esa que dice que le está molestando, que no es ninguna amiga, le dice la manera exacta de cómo se tiene que suicidar. Le ha dicho la manera exacta. Entonces, si no es la amiga, ¿quién es? Por supuesto, es Satanás y los demonios. Porque ya ha llegado a un estado que la tienen atrapada y, por supuesto que escucha voces, claro que sí. Pero no es ninguna amiga ni ninguna persona, sino es la obra de Satanás. Y ese es el comienzo, ¿verdad? La gente está en ese estado separada, atrapada por Satanás, buscando respuesta a través de lo material, lo carnal, a través del éxito falso, porque sin Dios es un falso éxito. Pero también hay un proceso. La gente en ese estado, pues intenta tener respuesta. ¿Cómo? Pues empiezan a ir a la idolatría, a buscar en el ocultismo, a buscar en la magia. ¿Por qué? Porque es lo que este mundo está mostrando y es totalmente un engaño porque a través de eso Satanás todavía obra más. Y los padres de esta joven, ellos son idólatras totales, pero de generaciones. Por eso realmente vienen ese tipo de problemas espirituales graves que desembocan muchas veces en que las personas tengan pensamiento de suicidio. Recuerdo un joven que cometió un grave asesinato, mató a su familia. Él, como estaba sufriendo, dice que empezó a buscar a través del ocultismo y empezó a buscar en internet, a meterse en páginas, a hacer conjuros, cosas que parecen broma, que parecen que no tienen efecto, pero espiritualmente, por supuesto, tienen un efecto. Porque Satanás y los demonios existen, como nos muestra la palabra, y cuando abrimos puerta, aunque sea por ignorancia, por supuesto, ellos han venido a hurtar, matar y destruir, y lo hacen constantemente. Por eso, este joven que cometió ese crimen tan atroz, él, cuando por fin, después de muchos años, confesó realmente qué es lo que ocurrió, dijo que no era él, que era una voz que le estaba diciendo todos los días, mata a tus padres, mátalos. Y dice que no era ni él, que era esa voz el que estaba obrando a través de su vida. Y la gente llega a ese momento que metiéndose en la idolatría, metiéndose en el ocultismo, ya Satanás controla a ese nivel sus vidas. Por eso, ese es el proceso que utiliza Satanás. Y también llegan a través de la línea familiar a caer en esos 6 estados controlados por Satanás, problemas espirituales, mentales, problemas físicos, por supuesto problemas del destino, porque en ese estado van a ir una eternidad al infierno. Muchos viven el infierno ya en este mundo. Y problemas para su siguiente generación. Por eso ese problema que la raíz está oculta, es una raíz espiritual que solo la palabra de Dios nos muestra. Solo, por supuesto, Dios la puede resolver y para ello Él nos ha dado la verdadera respuesta, Jesús el Cristo. Jesús vino a salvarnos, por supuesto, de todo esto. Él es el verdadero Salvador. Y para salvarnos cumplió en la cruz esa obra, esa profesión de Cristo, el ungido. Él en la cruz venció a Satanás. Por eso dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Él también en la cruz perdonó nuestros pecados derramando su sangre. Porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y también en la cruz, ciertamente nos abrió ese camino, el único camino que sale de Dios al hombre para poder
salir del poder de Satanás, del respaldo del infierno y estar regresando con Dios, convertirnos en hijos de Dios. Por eso cuando creemos en Jesucristo, lo recibimos en nuestro corazón, a través de la fe, nacemos de nuevo. Nuestros pecados son perdonados, se rompen los desastres, las maldiciones, salimos del poder de Satanás y nos convertimos en hijos de Dios. Hay un cambio, un cambio espiritual. El Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Y ese es el principio de la verdadera sanidad. Esa parte espiritual, la más importante, solo a través de Cristo. Por eso vemos en Marcos 5, cuando el endemoniado gadareno, que iba por ahí gritando por las noches, durmiendo en los sepulcros, desnudo, dice que hiriéndose a sí mismo, autolesionándose, él, cuando se encontró con Jesús el Cristo y pudo conocer en Jesús el Cristo y recibirlo en su corazón, fue totalmente liberado. Salieron todos esos demonios, una legión que tenía. Y dice en el versículo 15 que la gente, cuando fue allí donde estaba Jesús con este hombre, dice, y vienen a Jesús y al ver al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Toda la región de Gadaria que conocían a ese endemoniado, no podían con él, se quedaron sorprendidos a verlo sentado, vestido y en su juicio cabal, escuchando al Señor. Porque no solo se salvó, se levantó como un discípulo que luego el Señor comisionó a Decápolis para que compartiera el Evangelio. Por eso ciertamente Jesús el Cristo, Él es la respuesta. Solo a través de Cristo podemos tener sanidad primeramente espiritual. Este hombre fue liberado totalmente del poder de Satanás, se convirtió en un hijo de Dios. Pero también, por supuesto, lo más importante es dar respuesta primeramente espiritual, que puedan recibir correctamente a Jesús el Cristo en su vida para poder cambiar ese estado espiritual. Pero también hay que ayudar a esas personas. No es que ya ha terminado el proceso de sanidad, no. Ellos están en un estado grave, caído, y hay que estar teniendo un sistema 24 horas para poder ayudarles, porque muchos de ellos están llenos de odio. Por eso es muy importante, a través de la palabra, que es sanidad para nuestras vidas, la palabra que es la verdad y echa fuera toda la mentira, porque ese odio, todos son mentiras de Satanás. Esta joven también. Ella tiene odio a sus padres, tiene odio a muchas personas que hay alrededor, porque está totalmente engañada y ella tiene que salir recibiendo el amor de Dios en su vida a través de la palabra y pudiendo perdonar. El perdón es algo importante, pero si no tenemos fuerza espiritual, ¿cómo vamos a perdonar? No podemos por nuestras fuerzas. Por eso a través de la palabra, una vez esa persona es hijo de Dios, hay que darle la palabra continuamente, que se pueda concentrar en ella para poder tener ese poder espiritual y poder perdonar, poder estar perdonando. Es tan importante perdonar, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder sacar ese odio, que son semillas que este Satanás ha puesto y que si dejamos en nuestras vidas, esas semillas enraizan, crecen, se convierten en un gran árbol, ¿verdad? Y hace que un día, por una semilla de odio, una persona pueda cometer un gran crimen. Porque ese es el proceso, ¿verdad? Por eso el Señor enfatiza tanto en la palabra el perdón. Hasta la oración modelo dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y el perdón es importante para poder quitar ese odio de nuestras vidas. El perdón no es por la otra persona, no, es por nosotros, que saquemos ese canal, esa semilla donde Satanás obra, si la tenemos en nuestras vidas, nos afecta a nosotros. Por eso, en ese estado ellos no pueden perdonar, pero con la palabra, al recibir la palabra continuamente, ellos van a cambiar poco a poco su estado espiritual y llegará un momento que podrán de verdad perdonar de corazón, podrán sacar ese odio de sus vidas.
Esas personas tienen un nivel muy bajo. No entienden las cosas, lo ven todo como si fuera un niño, ¿verdad? Cosas que no tienen sentido. Y, por supuesto, están enfocados en las cosas materiales, en las cosas físicas. Por eso tenemos que ayudarles a salir de ahí. Y también es muy importante que puedan salir de todo resentimiento. Ellos tienen resentimiento con muchas personas. Por eso, realmente, ellos tienen, como dice la palabra en Mateo 6:33, buscar al reino de Dios y su justicia en primer lugar. Esa es la manera de Dios. Ya como hijos de Dios, ayudarles para que puedan tener sanidad real, y eso no es ni un día, ni una semana, ni dos, es un proceso que hay que ayudarles a que se concentren cada día 24 horas, tener un sistema para que ellos constantemente puedan recibir esa sanidad con la palabra, con la oración, y de esa manera poder poco a poco, es un proceso, a ir sacando el odio, el resentimiento, todas las heridas sean sanadas en sus vidas. Por eso, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, el Señor los llevó 40 años por el desierto. Y realmente parece algo extraño, porque era un camino que en 11 días prácticamente podrían haber llegado al destino, pero les hizo 40 años dando vueltas a veces. Y Dios, Él nos ama. Por eso, Él, a través de esas cosas, en su soberanía, lo que quiere es darnos respuesta, darnos la verdadera respuesta. Y esos 40 años tenían, por supuesto, un propósito, un motivo, una razón. Y era para poder dar sanidad de ese pensamiento de esclavos. Ellos seguían pensando como esclavos porque ellos habían nacido siendo esclavos. Toda su vida habían vivido como esclavos. Y eso no se cambia de repente, ¿verdad? Por eso, en ese caminar por el desierto, el Señor les dijo que construyeran, ¿qué? Un tabernáculo, una iglesia móvil. ¿Por qué? Parecía raro, ¿no? Bueno, Señor, tenemos que caminar por el desierto y además nos haces que construyamos un tabernáculo para ir más cargados todavía. Pero Dios, por supuesto, a través de eso les quería dar la verdadera respuesta. Y el tabernáculo, que es una iglesia, lo importante es que es para hacer culto, el culto. Y allí, en ese culto, las lámparas, los candeleros estaban alumbrando 24 horas. Siempre estaban iluminados. Y cuando ellos ponían sus tiendas, cuando montaban el campamento, esas tiendas tenían la puerta todas enfocadas, centradas en el tabernáculo. ¿Para qué? Para que cuando se levantaran, salieran por su tienda, lo primero que vieran fuera el tabernáculo iluminado. Y pudieran orar, pudieran pensar en el pacto de Jesús el Cristo, 24 horas. De esa manera pudieran tomar el pacto, la palabra de Dios, pudieran orar constantemente. Y de esa manera tener esa fuerza espiritual, esa sanidad. Y eso es la manera de Dios. Por eso, no solo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento Dios obra de esa manera. Los discípulos, ellos, aunque habían estado 3 años con el Señor, seguían con sus pensamientos, con su yo, sus motivaciones, querían ser el primero, buscaban su éxito, pero el Señor resucitado fue a ellos y también los llevó 40 días al monte del Olivar. ¿Para qué? Para que se concentraran, para que pudieran recibir sanidad de qué, de sus pensamientos, que salieran totalmente eso que estaba grabado, enraizado y que era su naturaleza, porque si ellos seguían así, aunque pudieran creer que Jesús es el Cristo, si seguían dominando sus vidas ellos mismos, teniendo su nivel, era imposible a través de ese nivel cumplir la evangelización mundial. Y ciertamente tenemos que ayudar a estas personas que están sufriendo grandemente, ayudándoles a concentrarse y dar culto tomando la palabra 24 horas. Tenemos que tener un sistema, es muy importante, para que a través de ese sistema ellos puedan centrarse en la palabra, meditándola, transcribiéndola, escuchándola, memorizándola, leyéndola en voz alta,
para que vaya totalmente grabándose la palabra. Esa es la verdadera sanidad. Solo la palabra de Dios, que es viva y eficaz, puede dar sanidad hasta el punto que puedan salir de todo rencor, de todo ese odio, que puedan recibir esa sanidad de las heridas, de esos pensamientos incorrectos, y con la palabra ayudarles a orar, sobre todo con agradecimiento, que empiecen a agradecer. Si reciben fuerza con la palabra, la oración, ya es más cómodo. Ese tiempo de agradecimiento, dar gracias, oración por la obra de Cristo, confesando que Jesús es el Cristo. Estos días un remanente que está aprendiéndose el camino de la salvación con los versículos me lo decía, que lo tiene escrito y lo tiene en el bolsillo, y cuando tiene un tiempo, está parado, saca el papel, lo repite, y su estado espiritual, solo leyéndoselo, repitiéndoselo cada día, el camino de la salvación con los versículos, está recibiendo mucha gracia, mucha sanidad. Dice que ha cambiado, que ahora siente cómo Dios de verdad está con él. Eso es la sanidad. Y es a través de la palabra, de la concentración en la palabra. Por eso hay que ayudar en ese sistema para que cada día puedan centrarse en la palabra, en la oración. Y poco a poco, porque es un proceso, de esa manera ellos van a poder totalmente ir recibiendo esa restauración, esa sanidad. También hay que ayudarles cambiándoles el ambiente. ¿Por qué? Porque ellos, en ese estado caído, viviendo en el lugar donde están, hay que sacarlos de ahí. Hay que llevarlos a otro lugar para que cambien también el ambiente. Eso les ayuda también para no estar cayendo continuamente en las mismas cosas. Y por supuesto su familia, hay que ayudarla también con la palabra, para que ellos también puedan estar teniendo fuerza espiritual. Es muy importante. Por eso levantar en cada iglesia necesitamos, y si no está, tenemos que orar, un sistema de 24 horas para poder estar ayudando a esas personas, porque hay que ayudarlas también, como he dicho, a salir de sus casas, del lugar donde vivan, para poder darles esa sanidad verdadera a través del sistema de 24 horas. Por eso que estemos orando. ¿Por qué? Porque en este tiempo mucha gente está con esos problemas. Mucha gente, hay gente que ni lo dice, pero gente hasta creyentes. Y tenemos de verdad que estar orando y preparándonos para darles verdadera respuesta, porque ciertamente esa persona va a poder recibir sanidad solo con el Evangelio, solo con ese sistema 24 horas de verdadera sanidad. Si esa persona, cuando reciba sanidad, va a ser un testigo, y también va a ser un testigo para personas de ese campo, que les va a poder ayudar, y eso va a abrir puertas grandemente para el evangelismo. Cuando este gadareno endemoniado recibió esa sanidad, eso impactó a muchísima gente, porque todos lo conocían y vieron realmente el cambio a través del evangelio que hubo en su vida. Fueron impactados en toda la región de Decápolis, por supuesto, sus familiares, pero un campo muy grande. Por eso, ciertamente son puertas también muy importantes que Dios va a utilizar para el evangelismo. Por eso, que podamos estar orando y preparándonos para poder ayudar a prevenir ese suicidio, a poder ayudarles a salir de esos pensamientos de suicidio. Esa es la prevención. A través de la palabra, a través del evangelio, ellos pueden estar recibiendo la verdadera sanidad. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú tienes todo preparado para nosotros. Que nos levantes como esos doctores espirituales en este tiempo, que a través de tu palabra, que es la verdadera respuesta, a través del evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación, podamos ayudar a esas personas que están sufriendo con pensamientos de suicidio para que puedan recibir la verdadera sanidad. Padre, bendice cada hermano y hermana que nos escuchan, bendice cada una de las familias que representamos, que bendigas cada uno de los países hispanos en el nombre de Jesucristo. Bendice poderosamente a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad
estemos levantándonos y siendo utilizados para llevar tu precioso Evangelio hasta lo último de la tierra y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que ustedes que son tan importantes puedan estar preparándose bien con la palabra, preparándose con la oración, con su estado espiritual, para poder ayudar a todas las personas en el campo que están sufriendo sin Dios y sin esperanza. Mañana también, Dios mediante, tendremos el tiempo del culto de oración, como cada viernes, un tiempo para compartir la palabra, pero también para orar juntos, orar de manera práctica, para concentrarnos en la palabra, en la oración, y de esa manera poder tener esa cumbre espiritual en nuestras vidas, para poder resplandecer la luz del Evangelio a las 237 naciones. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.